sesión, la idea era situar un poco el contexto del curso. La sesión se llama Podemos para el medio ambiente, pero antes de ella, brevemente algunas indicaciones sobre la cátedra de ética, que es la que organiza este curso. Bueno, esto es un fruto de una colaboración, ya se ha comentado en la presentación, que se ha firmado entre la Universidad de Alcalá, donde trabajo, y la Fundación, tanto en la Pedro Humano y Bueno, en función pues, de la voluntad de la fundadora de trabajar en esta línea. Se firmó en abril, muy recientemente, y en principio tendrá una duración de 3 años. Como fines estaría promover la investigación y la educación sobre las raíces éticas y morales de la conservación ambiental, estimular la reflexión interdisciplinar sobre estas implicaciones. Por un lado, una cuestión más teórica de cuáles son los valores que están detrás, y por otro lado, a qué da lugar eso. El logo de la cátedra es una pequeña iluminación personal que tuve un día paseando por Alcalá. Vi esto, ¿no?, que está muy cerca de donde trabajo. Tenemos muchas cigüeñas en Alcalá, siempre tenía que hacerlas de Extremadura, pero bueno, y unos cuantas también. Y entonces, bueno, me surgió, me pareció que era una idea muy buena, porque aquí está una cigüeña, que es un icono de temas ambientales, que está al lado de una cruz, que es un icono de cuestiones culturales, religiosas en sentido amplio, pero bueno, culturales. En definitiva, la unión entre medio ambiente, cultura, medio ambiente, filosofía, religión, me parecía que tenía su miga. Por eso, de alguna manera, sugerimos al artista, al que diseñó el logo, que eso lo tuviéramos en cuenta. Bueno, el logo es una representación esquemática de algo que existe en la realidad, que está muy cerquita de la. Bueno, hemos arrancado hace muy poco tiempo. De momento estamos Mario y yo trabajando en la cátedra, Mario a tiempo completo y yo en los ratos libres, que no son muchos por otra parte. Y como objeto principal, pues tenemos una serie de actividades previstas para este primer año de vida: la creación de un centro virtual de recursos donde pueda servir como espacio de comunicación entre las personas que tienen interés por estos temas, estudiantes, profesores, investigadores, principalmente nacionales y de lengua hispana, aunque lógicamente pues también tendremos incluir otros recursos anglosajones que son más fácilmente encontrables en otros portales. Elaboración es una cátedra de investigación, o sea, vamos a intentar hacer alguna cosa novedosa, crear algún documento, generar reuniones a partir de reuniones de expertos o a partir de investigación personal, promover la formación tanto de grado como de posgrado en estos temas. Este es un primer ejemplo de esa línea de trabajo, y también la colaboración con la gente que ya está trabajando activamente en la educación ambiental, y un simposio que queremos que fuera como una presentación más al público de las actividades de la cátedra, que en principio haríamos al año que viene, y estaría orientado a analizar las aportaciones de las grandes religiones a la conservación. Bueno, como digo, esta es la primera actividad que tenemos. Esta actividad pues, tenía por objeto principal pues, empezar a conocer gente, tanto alumnos como profesores e investigadores que tienen interés por estos temas, crear un cierto marco de debate y de intercambio intelectual, porque en ese sentido la composición, como ya habéis ido contando, pues es idónea, pues depende de distintos lugares, con distintas orientaciones. Nos hemos encerrado, entre comillas, aquí. Este es un lugar relativamente aislado, y el objetivo no solamente, bueno, la facilidad era porque esta finca era de la fundación y hemos tenido un acuerdo especial con el hotel para hacerlo aquí, pero también tenía el interés de tener un espacio donde fuera más fácil que interaccionemos. Entonces, a partir de ahora, pues con el cacharrito delante, que es más fácil aprenderse los nombres de memoria, no hay manera, pues a ver si conseguimos hablar entre todos, en los pasillos, en las comidas, en las cenas, en las postcenas, en las copas, para que después, y entre todos, pues aprendemos más cosas. El programa del curso, creo que lo tenéis todos impreso, no recuerdo ahora si hemos cambiado ya la de Juan. Sí. Está incluida. Bueno, inicialmente había una sesión, si os fijáis en el programa que teníamos instalado en la web, que vamos a tener que suprimir porque la persona que iba a impartirla pues tiene un programa familiar severo y no lo vamos a poder venir. Entonces, bueno, por eso hemos retrasado un poquito este arranque, y la idea sería parar a las 6, tener un café, y luego María Ángeles interviene en la sesión de la tarde, que sería la tercera inicialmente, después de la segunda, y luego ya seguiremos con el horario. Esta tarde tenemos una sesión que va a ser un poquito menos académica que las de ahora, pero que me parece muy importante también, que es María, que tiene una larga experiencia en viajar por el mundo y hablar con gente de muy distintas tradiciones culturales y religiosas,
pues le invité a que transmitiera parte de esa experiencia, que salga muy bien la cosa y bueno, yo creo que vamos a aprovechar. Mañana tenemos 4 sesiones. Hablará en primer lugar Pablo sobre algunas raíces filosóficas de los movimientos ambientales. Después iremos a los temas, digamos, de admiración de la naturaleza, que Jordi y María Ángeles creo que van a hacerlo más o menos combinadamente. Después tendremos otra sesión a medias entre José María y yo sobre grandes religiones de conservación ambiental. Después hablará Diego sobre medio ambiente y economía y José Sancho sobre medio rural y conservación ambiental. En el tercer día pues tendremos una sesión sobre ética de los riesgos naturales, de la gestión de riesgos en general. Después hablará Javier Kendra, que no está aquí todavía, me parece, no ha llegado todavía, Javier. Y finalmente tendremos la última sesión sobre valores en cuestiones de educación. Bueno, lógicamente, pues el agradecimiento a la Fundación por facilitarnos la financiación para la cátedra en primer lugar y específicamente por las gestiones que ha hecho para que pueda hacerse aquí en este lugar, porque excuso deciros que las condiciones económicas habituales de estar viviendo aquí no son las del curso de verano, precisamente, ¿no? La idea era la simbología que esto tenía, pues, de un cierto proyecto de restauración ambiental, el hecho de que fuera una zona donde pudiéramos facilitar la interacción entre los participantes. Pero yo creo que el marco es muy bueno. Lógicamente os pediría que cuidéis especialmente las instalaciones. Estamos en un hotel de 5 estrellas, no sé si os he fijado en un pequeño detalle, esto es un albergue de Sigüenza, que es lo que hacemos habitualmente en el curso de verano, pero bueno, cuidarlo pues con debido cuidado para que la impresión que vemos la gente que nos importa la ética, pues se utilice también nuestra conducta ahora de hacer las cosas y dejarlas razonablemente bien ordenadas y limpias. Bueno, los gastos de la pensión, pues lógicamente ha sido una negociación, no cuesta 50 euros la noche, costa de 5 estrellas, pues imaginaros. Entonces, bueno, hemos negociado con ellos gracias a la Fundación y la pensión completa, pues se entiende, pues desayuno, comida y cena, ¿no? Las cervezas que uno se tome después, lamento deciros que eso corre a cuenta de cada uno, entonces la pensión completa pues, es lo que está cubierto en la beca que buena parte de vosotros tenéis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me dejo algo, Mario? Bueno, el tema de la grabación, sí. Si alguno de los ponentes o de los no ponentes tiene algún problema con que le grabe, pues nos decís para intentar evitarlo, ¿no? Porque ahora, bueno, sabiendo el tema de protección de datos, de imagen y demás, pues son temas un poco delicados. Le comentáis a Mario, si alguno tiene algún tipo de problema de inconveniente. El material que os hemos dado está incluido a todas las presentaciones, entiendo yo. ¿Nos queda alguna? No, están todas impresas. Las que nos llegaron, los guiones que nos llegaron están ahí impresos y os vamos a dar un USB también con todas las presentaciones, eso sí, mañana o pasado al final del curso, cuando ya, porque si no, pues si tenéis la chuleta ya no os va a interesar tanto la presentación. Entonces, de momento nos lo guardamos. Nos quedaba alguna también por recopilar, pero bueno, las presentaciones todas las tendréis en un USB al terminar. Bueno, entonces sin más empezamos con el primer tema. Bueno, la idea de este tema era un tema introductorio donde pues empezáramos a plantear pues qué aspectos puede tener este tema de la conservación ambiental y de alguna manera pues también serviría como de entrada a las sesiones que vamos a ir viendo con la finalidad. Este título no es original, como casi nada de lo que diga aquí. Yo en realidad soy bastante lego todavía en este tema, llevo relativamente poco tiempo trabajando y leyendo, aunque me interesa de modo vital desde hace muchos años. Pero bueno, una de las primeras cosas que leí en este sentido es el discurso de entrada de la Academia de Ciencias de Ángel Ramos, un ingeniero de montes que fue pionero en el ámbito de la conservación, junto con González Bernaldez, posiblemente, y con Ramón Margaret, que son las personas que más han impulsado la conservación ambiental en nuestro país, tal vez menos conocido que esto desde el punto de vista de la opinión pública, pero una larga lista de alumnos avalan, de doctorandos en esa cátedra de la Escuela de Montes avalan esta tarea. Entonces, bueno, yo recomiendo vivamente que le echéis una ojeada a este discurso si podéis conseguirlo. Y bueno, yo voy a hacer algunas referencias a él y bueno, algunas de las ideas que están aquí incluidas, pues de alguna manera están también tomadas de este trabajo. Bueno, en primer lugar,
desde el punto de vista histórico, las relaciones entre el hombre y la naturaleza pues, han ido evolucionando en función de la capacidad técnica del ser humano. El diálogo con la naturaleza ha tenido que ver de alguna manera con la necesidad vital que tenían los seres humanos. En el primer estadio, naturalmente, la relación era de supervivencia basada en la recolección y en la caza. Un segundo estadio fue la domesticación de animales y de plantas que dio lugar a, lógicamente, una mayor disponibilidad de recursos, una capacidad de generar sociedades más especializadas, ¿no?, que tuvieran distintas tareas, distintos oficios, ¿no? Y de ahí hemos desembocado en una agricultura y una ganadería sumamente tecnificada, de carácter casi industrial. O sea, la frontera entre agricultura e industria en muchos casos pues es tenue. Yo me acuerdo una vez en Argentina, haber visto una cosa parecida a esto que aparece allí, que le llaman feedlot, y que era una cosa inmensa de 1,5 kilómetros de perímetro, donde había allí miles y miles de vacas, ¿no?, comiendo estabuladamente, como si fueran pollos, ¿no?, de lo que uno ve aquí habitualmente. Claro, esto eran vacas y era en Argentina. O sea, en Argentina hace falta esto para sacar vacas adelante. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Bueno, pues la frontera entre agricultura e industria se ha borrado un tanto, ¿no? Y de ese planteamiento pues pasamos a que la naturaleza cada vez más en los países económicamente desarrollados se considera no tanto un recurso para otra cosa, sino un recurso en sí mismo, una finalidad en sí misma, ¿no? Pues, y ahí entra pues, la naturaleza como un medio de descanso, un medio de recreo. Me acuerdo hace años tenía un doctorando chileno forestal. Sabéis que en Chile el sector forestal pues, tiene una importancia económica muy grande, y le llevé a la presentación del plan forestal de la Comunidad de Madrid. Entonces allí estuvo la gente hablando durante media hora, 40 minutos, y cuando llegamos ya a una hora me dijo él: es que no han hablado para nada de protección forestal. Es que en Madrid esto no es un tema. La protección forestal en Madrid no es un tema. Una comunidad con 6 millones de habitantes, el sector forestal es 0,000% del producto regional, pues no es un tema. Entonces, claro, aquel que viene de un lugar donde el bosque es un activo económico, pues se queda perplejo de que el bosque no sirva para nada económicamente, entre comillas, ¿no? Salvo el recreo, salvo los valores intangibles, entre comillas, que puede llevar consigo la naturaleza. Esta evolución histórica pues, ha pasado desde un determinismo ambiental, tenemos un texto de Hipócrates, que es una de las raíces que se cita en el ámbito de la geografía. Hay una corriente de pensamiento que se llama determinismo geográfico, sobre todo a finales del siglo XIX, que venía a indicar más o menos que el carácter de los seres humanos y de las relaciones sociales está directamente asociado a las características ambientales del territorio, ¿no? Bueno, de alguna manera, no con carácter tan estricto, pero de alguna manera seguimos manteniendo esto cuando decimos es que los nórdicos son muy estudiosos, porque claro, como no tienen sol en donde tomarse cervezas en la calle, pues ¿qué van a hacer? Estudiar. Los alemanes van a hacer estudiar filosofía, ¿no? Claro, no tienen otra cosa que hacer. Bueno, bromas aparte, pero en cierta medida hemos pasado de un determinismo ambiental, de que las condiciones de la naturaleza condicionen la sociedad, incluso el carácter de la persona, como vemos aquí, ¿no? Dice que las personas que viven en regiones encajonadas son de regiones propensas a la basura, de vez más oscura, en fin, caracteres del medio, de la fisiología de las personas, pero también del carácter. Pues de eso, de una dependencia total del ser humano de la naturaleza, hemos pasado a lo que algunos autores ya están utilizando, y habéis ido a hablar seguramente de esa expresión, hemos pasado al antropoceno. ¿Qué significa antropoceno? Es una expresión que utilizó por vez primera un premio Nobel de Química que se llama, ¿cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza, Paul Crutzen, uno de los que gana el premio Nobel por el tema de la capa de ozono, que viene a indicar que hemos entrado en un periodo geológico de esto. Ya no hablamos del Holoceno, hablamos del Antropoceno, en donde el impacto de las actividades humanas es tan severo que se puede considerar que los grandes procesos ambientales del planeta están ya a la ocupación. Tan fuerte como eso, pasado de un periodo de dependencia total que el hombre es una naturaleza a lo contrario, aparentemente. Bueno, vemos que lo ecológico, la etiqueta ecológica, resulta muy popular, está presente en muchas cosas. Cuando hablamos del desarrollo, pues en la aplicación occidental
occidental al menos, nadie desliga el desarrollo, la palabra desarrollo integral, o como queramos llamarle, de los temas ambientales. Uno teclea desarrollo en Google y pulsa el botoncito de imágenes y le salen cosas de este tipo, ¿no? Pues unas señores sujetando el planeta, un árbol, en fin. La cuestión ecológica es como un sello de calidad del desarrollo. También, ciertamente, por ese prestigio que el medio ambiente tiene, pues también se utiliza como reclamo publicitario, ¿no? Ahí tenéis una marca de queso, que se anuncia como neutro en emisiones de CO2, ¿no? Casi nadie hasta ahora ha comprado un queso porque fuera neutro en emisiones de CO2, ¿verdad? Lo compraban por otras razones, ¿no? Pero parece que esto empieza a vender más, no digamos nada, los coches o los electrodomésticos o otras muchas cosas que la etiqueta ecológico evidentemente pues le da una cierta calidad. En el urbanismo, esto es bastante obvio, Albert seguro que tiene muchos ejemplos en este sentido, cuando se anuncia una casa, yo tengo un ejemplo de unos portales que se venden en internet, pues está en concreto es de Bajo Ebro, además, en Cataluña, bien situada, rodeada de bellos, verdes y agradables paisajes, unas amplias y reconfortantes vistas panorámicas, que es una manera de vender un terreno en función de sus valores ambientales. Incluso en el ocio, la película más taquillera de la historia, que se llama Avatar, o saldrá un rato, me parece que tiene bastante miga ecológica. Bueno, es una película que tiene una carga ecológica bastante clara. Luego, después de la tertulia con José María, el que quiera hacer la estrella de la madrugada, podemos hablar de la me interesa eso. Ahora bien, todo esto que es así, todos reconocemos que es parte de lo que llamamos el modernismo, la modernidad, pero esto en la práctica, ¿en qué se traduce realmente? ¿Vosotros creéis que realmente el medio ambiente es tan importante en la toma de decisiones concretas? Bueno, vamos al barómetro del CIS, que supuestamente interroga periódicamente a los españoles sobre los problemas que ven más importantes. ¿Creéis que está aquí el medio ambiente? Desde allí igual ni lo leéis, ¿no? Seguramente, pero esto, aquí pone algo de medio ambiente. Pues la respuesta es no. Aquí pone el paro, la droga, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, los problemas de índole económica, la corrupción, el fraude, los políticos. Seriamente no aparece, no está por aquí en ningún sitio. En el año 2010 se hizo un análisis un poco más expreso de los valores habituales y había dos preguntas: ¿cuál de los temas en su opinión es más importante en España en el día de hoy? Primer asunto. Segundo asunto, ¿dónde está el medio ambiente? Más bien. El 42% de las personas pensaban que era más importante la economía, el 20% la sanidad, el 10% la educación, el 3% el medio ambiente como el problema más importante. Bueno, por lo menos que sea el segundo más importante, tampoco. El segundo más importante tampoco. Solamente el 6% pensaban que era el segundo más importante. O sea que es curioso, ¿no? Que todo el mundo le cae bien la etiqueta ecológica, pero en la práctica tiene muy poco peso. Esto yo lanzo aquí retos y luego ya la discusión vosotros me discutís. Bien, en un trabajo que me encargaron hace años para la Fundación Encuentros sobre el cambio climático en España, hicimos una encuesta sencilla en colegios de la Comunidad de Madrid, tanto alumnos como padres, sobre la percepción que tenían del cambio, hasta qué punto pensaban que era o no era real, o era algo inflado por los medios de comunicación, y sobre todo qué hacían ellos al respecto. Medidas personales, ¿qué pensáis? ¿Hacían algo o no hacían nada al respecto? Buena parte de la gente reconocía. En España no hay un debate muy estricto, vamos a decir, como Estados Unidos o otros países en donde partidarios y detractores del cambio climático se enfrentan, ¿no? En este caso, los dos grandes partidos, pues en principio más o menos están de acuerdo con la existencia del cambio climático, pero cuando se traduce en cosas concretas, pues uno descubre que en general se hacen más bien bastante pocas cosas. En el ámbito de lo personal, pues una buena parte pues decía que utiliza un poco más el transporte público, que intenta esforzarse por reducir su consumo de energía. Pero claro, cuando vamos a las medidas políticas, la inmensa mayoría está de acuerdo con cosas que afectan a los demás, con cosas que afectan a alguien, que no son ellos directamente, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de fomentar vehículos híbridos o de fomentar fuentes renovables, pues todo el mundo está de acuerdo, básicamente. Ahora, cuando aumentamos, nos van a subir los impuestos de la gasolina o de la luz, etcétera, por utilizar energías fósiles, pues ya, como es el grado de acuerdo, era muy bajo, mucho más bajo, y cuando hablamos ya de restricciones a la libertad individual, entre comillas, de tomar un transporte propio, pues la cosa ya bajaba drásticamente. O sea que cuando el medio ambiente, en definitiva, afecta a la vida concreta de las personas, hay mucha
muchos menos entusiastas. Bien, ¿cuáles a mi modo de ver son las preguntas clave en la cuestión ecológica? Porque claro, a nosotros nos preocupa a todos los que estamos aquí, porque hemos estudiado estos temas, estamos estudiándolos, o estamos en una carrera que tiene que ver con estas cuestiones, pero en el debate cotidiano, ¿por qué los temas ambientales no están más alto en la prioridad? Bueno, la primera cuestión es que realmente es un problema grave esto, o están exagerando. Hay alguien aquí que está intentando mover la agenda ambiental a una importancia mayor de lo que realmente objetivamente tiene. Bueno, si realmente el problema ambiental no es tal, si realmente la influencia humana o la crisis ambiental, ecológica, planetaria, pues no es tal, pues bueno, seguramente vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Porque esto no es un tema excesivamente relevante. Ahora bien, si realmente es relevante, pues en el caso del cambio climático es bastante claro. La siguiente pregunta sería ¿cuál es el origen de esto? ¿No? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Son causas humanas lo que está detrás? Si no son causas humanas, pues en el caso del cambio climático está claro, no tiene sentido invertir en mitigar el cambio, sino más bien adaptarnos al cambio. Para un cambio no podemos hacer nada al respecto, pues el tipo de decisiones que tomamos es distinto. Ahora bien, si el origen es humano y por tanto habrá que ir a las raíces del asunto, las raíces del asunto tienen que ver con la forma en la que se utiliza la energía, etc. Bueno, habrá que tomar alguna decisión que cambie esa situación. ¿Esas decisiones con qué tienen que ver? ¿Solamente con la tecnología? Es una cuestión de poner un filtro artificial en el planeta para reducir la temperatura, que ya hay alguien que se lo está planteando. Miedo me da ese asunto, alguien que se lo está planteando, porque económicamente es mucho más rentable que cambiar la estructura de producción energética del planeta. Claro, si es una cuestión únicamente de tecnología, bueno, pues habrá que hablar con la ciencia, con la tecnología y con la economía, a medida en que nos dice si aquello es o no es rentable. Si es algo más profundo, que va más allá de una cuestión tecnológica, es cuestión de formas de vida, es cuestión de que nuestra manera de vivir no es sostenible. Y ahí ya entramos en otro ámbito, que es el de los valores morales y éticos que cada uno tiene. Uno incluso puede decir, es que ni siquiera eso, es que ni siquiera cambiando nuestra forma de vida vamos a hacer un planeta sostenible. Entonces, la cuestión es que somos demasiados. Y ahí la decisión es demográfica. ¿Cuál es el límite de la población del planeta? Estas dos cosas, la demografía por un lado, pero también la economía, en el fondo se mueve en un balance de prioridades y por tanto en un balance. O sea que al final acabamos llegando a la ética laboral, al comportamiento de la persona, los valores que tengan son muy importantes en todos estos contextos. Todas las civilizaciones se han hecho preguntas éticas. Occidente, Oriente, como representantes Sócrates y Confucio, porque el ser humano, decía un pensador contemporáneo, el ser humano no puede vivir sin referentes éticos. Uno puede vivir sin matemáticas, mejor o peor, uno puede vivir sin arte, mejor o peor, pero uno no puede vivir sin referentes éticos, sin saber qué es bueno y qué es malo, porque en función de eso va a tomar una decisión, eso no va a tomar. Bueno, esa es una de las grandes cuestiones de la humanidad, que fundamenta en definitiva que algo tenga ese calificativo. Claro, ¿por qué? Pues porque toda decisión en la práctica, toda decisión que tomemos, en el fondo es fruto de esos valores. Depende de qué visión del ser humano tengamos, consideremos cosas admisibles o no admisibles. Por ejemplo, aquí, ¿quién se considera un consecuencialista ético? Una mano levantada. ¿Quién se considera un consecuencialista ético? ¿Alguien sabe lo que es el consecuencialismo ético? Hombre, parte un poco todo. De momento no ha levantado nadie la mano. ¿Qué significa ser consecuencialista ético? En definitiva, lo que significa en pocas palabras es que la valoración ética de una acción tiene que ver con las consecuencias que tenga. Así resumiendo mucho, los expertos en filosofía que me perdonen si soy muy extenso.
Pero en definitiva, un consecuencialista valora los efectos morales o éticos de una acción en función del beneficio que reporta. ¿Os parece que es un criterio razonable de actuación? O sea, ante un dilema moral, si tomar una decisión implica beneficio X, vamos a decir, y tomar otra decisión implica 2X, ¿qué decisión es más correcta? Dependiendo de si el beneficio es a corto o medio largo plazo. Depende del beneficio si es a largo plazo o a corto plazo. Pero seguimos siendo consecuencialistas. Depende del beneficio. Depende de las causas. ¿Qué dices tú? Depende de los principios. Entonces nosotros tenemos que hacer consecuencialismo. Porque planteándolo así, nosotros utilizamos la naturaleza en este ámbito según las consecuencias. Y de ahí pasamos a lo que es el carácter económico. Porque hablamos de beneficio. No, la naturaleza en principio tiene valor por sí mismo. ¿Cuál es el problema? Que si usamos los valores, ¿qué es la definición de un valor? El valor No me quiero meter en eso. No me quiero meter en ese fregado de esto informalmente. Pero desde el punto de vista, digamos, de esa frase sin más, hay mucha gente que funciona así o que piensa que es una manera razonable de valorar éticamente, ¿no? Si yo tengo dos alternativas, pues elijo aquella que me da por beneficios mayores. Puede ser razonable. La cuestión clave es en qué medida una u otra de las acciones es aceptable de modo absoluto. ¿Por qué? Un ejemplo de consecuencialismo ético muy claro. Si no hago nada al respecto, esta guerra va a durar 3 años. Van a morir 1 millón de personas. Lanzo una bomba atómica, mueren 150.000 y hemos acabado la guerra. ¿Os parece aceptable eso? Hay que buscar otra solución. Pero eso es consecuencialismo ético. Se lanzó las bombas atómicas precisamente por eso. Sí, lo Ronaldo. ¿Te oímos? Tú eres un sheriff. Tienes en la cárcel detrás tuyo un joven que está acusado de haber violado a una niña y haberla asesinado. Tienes todo el pueblo delante con antorchas y que lo quieren linchar. Y tú estás solo con una escopeta. Y sabes que él no lo ha hecho. Y además sabes que tú eres el único que lo sabes. Si aplicamos el consecuencialismo ético, no hay duda de cuál es la decisión que deberías tomar. Si lo entregas, muere él solo. Si no lo entregas, muere él, mueres tú y mueren 3 o 4 más. Pero la economía siempre ha rechazado que el análisis de las consecuencias sea el criterio moral para decidir, desde tu ánimo. Claro, pero yo ahora no me quería meter en el lío este. Yo lo que quería decir, o sea, el mensaje que quiero transmitir en este caso es que las decisiones éticas son consecuencia de una visión determinada. ¿No? O sea, en definitiva, esto es una cosa que hemos utilizado en la civilización occidental bastante extendidamente, por lo menos, que es el famoso tema del fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Y eso lo vemos muy claramente en la bomba atómica, pero no lo vemos muy claramente en otras cosas que se hacen habitualmente. Donde el fin bueno justifica medios que no lo son. Pero aquí no me quiero meter en ese tema, sino lo que quería utilizar es simplemente como un ejemplo de que la antropología, la visión cósmica que uno tenga, los valores que uno tenga son recondiciones, en última instancia lo que uno considera que es bueno o lo que la sociedad supone. Por eso, claro, la base de la ética ambiental es la ética, o sea, es una concepción filosófica y religiosa, porque me parece que en el fondo las dos están muy asociadas, en el sentido de que es una visión del ser humano que llevan consigo los 3 atributos más importantes del ser, al menos como yo los estudié con el estudio de filosofía, ¿no? Que son la verdad, el bien y la belleza. La verdad, en el fondo, es el criterio principal. En el caso de la bomba atómica, ¿no? Pues, claro, el criterio de verdad es lo que marca la decisión que en última instancia tomas.
a partir de la verdad tú tienes que seguir una acción ética, una acción moral. Y la belleza, en el fondo, es el bien en cuanto a beneficio. O sea que, en el fondo, la base de cualquier ética, y por supuesto también de la ética ambiental, es la visión que tengamos del ser humano y de las relaciones, en este caso, con la naturaleza. Entonces, ¿qué preguntas nos hacemos en el ámbito de la ética ambiental? Algunas de ellas podrían ser hasta qué punto tenemos derecho a transformar el entorno natural para nuestro beneficio. ¿Quién fundamenta ese derecho? ¿Cuál es el límite de nuestra acción sobre el medio? Y así de entrada la pregunta general, uno puede pensar, ¿no? Depende de cómo de grave sea el beneficio, ¿no? Si es un beneficio de que tengo que comer hoy, o es simplemente que me apetece tirar una cabra con un campanario para entretenerme luego según cae, a ver cómo rebota y estas cosas, ¿no? Pues un beneficio a ser que es bastante obvio y el otro beneficio es muy discutible. Son realmente reprobables, pero que en algún momento dejemos los hispanos de tirar las cabras con el campanario. Bien. Bueno, ¿hasta dónde podemos transformarle? ¿Qué pierden los ecosistemas y qué perdemos nosotros con esa transformación? ¿Cómo influyen nuestros valores, nuestras condiciones en esos procesos? Bueno, ¿quién contesta estas preguntas? Pues estas preguntas, en las facultades de ciencias ambientales, la respuesta es nadie. Lamentablemente, nadie. No hay ninguna facultad de ciencias ambientales en España que tenga una asignatura de ética ambiental. Lamentablemente, pero así es. El año que viene habrá una ¿no? Es una asignatura de libre elección que inicialmente no me han dejado dar en la facultad de ambientales, que me han rechazado dar en la facultad de ambientales, pero al final creo que lo vamos a conseguir. Ya os lo después, pero esto es lo que hay. Bueno, ¿por qué? Pues por distintas circunstancias que no es el caso. Componentes de la ética ambiental, por un lado, la visión cosmológica, quiénes somos, cuál es nuestra relación con la naturaleza, tiene alguna importancia en sí misma la naturaleza, pues solamente la única importancia es satisfacer las necesidades humanas. Y en definitiva, en función de eso, esa visión cosmológica, ¿qué conducta, qué consecuencias tiene esa visión, cómo encaja las distintas actividades? Voy a entretenerme un